¿Es Donald Trump inelegible para ser presidente? ¿Cómo se protege una democracia contra un líder político que es abiertamente hostil al autogobierno democrático? Este es el dilema al que se enfrenta la nación una vez más al enfrentarse a una tercera candidatura presidencial de Donald Trump, incluso cuando todavía se niega a admitir que perdió la segunda contienda. Por supuesto, no deberíamos estar en esta situación para empezar. Los hechos son bien conocidos, pero es necesario repetirlos, aunque solo sea porque no debemos acostumbrarnos a ellos. Con la complicidad de un grupo de abogados de baja estofa, legisladores cobardes y chiflados asociados, Trump planeó anular las elecciones de 2020 por medios ilegales e inconstitucionales. Cuando esos esfuerzos fracasaron, incitó a una insurrección violenta en el Capitolio de los Estados Unidos, causando una destrucción generalizada, provocando múltiples muertes y, por primera vez en la historia de Estados Unidos, interfiriendo en la transferencia pacífica del poder. Casi 2 años después, sigue afirmando, sin ninguna prueba, que le han engañado para obtener la victoria y millones de estadounidenses siguen creyéndole. La mejor solución para este tipo de comportamiento es la que ha estado disponible desde el principio: el juicio político. Los fundadores lo incluyeron en la Constitución porque conocían bien los riesgos de corrupción y abuso que conlleva conferir un gran poder a una sola persona. El Congreso utilizó acertadamente esta herramienta, impugnando a Trump en 2021 para que rindiera cuentas por su papel central en el asedio del 6 de enero. Si el Senado lo hubiera condenado como debía, podría haber sido inhabilitado para volver a ocupar un cargo político. Pero casi todos los republicanos del Senado salieron en su defensa, dejándolo libre para presentarse otro día. Hay otra solución menos conocida en nuestra Constitución para proteger al país de Trump. Se dice por las calles de Estados Unidos. La sección 3 de la 14 enmienda, que prohíbe ocupar un cargo público a cualquier que, habiendo prestado previamente un juramento de apoyar la Constitución, participe en una insurrección o rebelión o preste ayuda o consuelo a los enemigos de Estados Unidos. A primera vista parece una norma eminentemente sensata para incluirla en el documento de gobierno de una nación. Así es como lo enmarcó el representante David Cicilline de Rhode Island, quien ha redactado una resolución en el Congreso que permite el uso de la sección 3 contra Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Básicamente permitimos que cualquiera sea presidente, dijo Cicilline. Establecemos descalificaciones limitadas. Una es que no puedes incitar a una insurrección contra Estados Unidos. No deberías llegar a dirigir un gobierno que has intentado destruir. Este fue también el razonamiento de los redactores de la 14 enmienda, que pretendían que sirviera de respuesta agresiva a la amenaza existencial que suponía para la República del bando perdedor de la guerra civil. El artículo 3 era la forma en que el Congreso se aseguraba de que los antiguos funcionarios confederados no arrepentidos, enemigos de la Unión, no pudieran volver a ocupar cargos federales o estatales. Como dijo el representante John Bingham, uno de los principales redactores de la enmienda, en 1866, los líderes rebeldes seguramente no tienen derecho a quejarse si este es todo el castigo que el pueblo estadounidense considera oportuno imponerles.
y sin embargo, a pesar de su claridad y sentido común, la disposición rara vez se ha invocado. La primera vez tras la Guerra Civil se utilizó para descalificar a miles de rebeldes del sur, pero en 4 años el Congreso votó para ampliar la amnistía a la mayoría de ellos. Volvió a utilizarse en 1919, cuando la Cámara se negó a acoger a un miembro socialista acusado de prestar ayuda y consuelo a Alemania en la Primera Guerra Mundial. En septiembre, por primera vez en más de un siglo, un juez de Nuevo México invocó la sección 3 para destituir a un comisionado del condado, Couy Griffin, que había sido condenado por entrar en el recinto del Capitolio como parte de la turba del 6 de enero. Esto suscitó la esperanza entre quienes buscan una forma de blindar la Casa Blanca contra Trump de que la sección 3 podría ser la respuesta. Como el 6 de enero mostró al mundo, Trump representa una amenaza única y profunda para la República. Es un autoritario que desprecia la Constitución y el Estado de Derecho y que se deleita en abusar de su poder para perjudicar a sus supuestos oponentes y beneficiarse a sí mismo, a su familia y a sus amigos. Por esa razón, se está abierto a utilizar cualquier medio constitucional para impedir que siquiera intente volver a la Casa Blanca, declaran demócratas en anonimato. Al mismo tiempo, se está indeciso sobre el uso de esa herramienta específica. La sección 3 es una medicina extraordinariamente fuerte. Al igual que una destitución seguida de una condena niega a los votantes su libre elección de quienes pretenden representarlos. Esa no es la forma en que la democracia está diseñada para funcionar. Y sin embargo, es cierto, como ciertos conservadores no se cansan de recordarse que la democracia en Estados Unidos no es absoluta. Hay múltiples controles incorporados a su sistema que interfieren con la expresión del gobierno directo de la mayoría. El Senado, el Tribunal Supremo y el Colegio Electoral, por ejemplo. La cláusula de inhabilitación de la 14ª enmienda es otro ejemplo. En este caso, un mecanismo pacífico y transparente para neutralizar una amenaza existencial para la República.